Hola, diputado, ¿cómo está? Muy bien, bueno, si no venimos lo de la ciudad de Buenos Aires, La verdad, es una falta de... No, está muy bien, hay que venir a los estudios, vernos las caras. y sí, Tanto encierro no nos vino bien electoralmente a nosotros, así que abramos. No la deja picar, no la deja bueno, picar. bueno, arrancamos por ahí, claro, o sea que eso inclinó un poquito la balanza. Bueno, yo creo que... O sea, gestionar la pandemia, A la digamos. luz de los resultados, uno siempre lo hizo con buena fe, con buena intención, pero a la luz creo que la gente se sintió encerrada y es difícil en los tiempos de pandemia a nivel mundial, no es que pasa en la Argentina, ¿no? Fíjense que Angela Merkel, que quizás debe ser a nivel global la estadista más reconocida, todos le reconocen a Alemania de haber llevado adelante un plan, el plan, digamos, de mejores resultados con respecto a la pandemia, y sin embargo perdió las elecciones, o sea, y más o menos anduvimos parecidos con el tema de cómo las decisiones que íbamos tomando de cuarentenas y bueno, pareciera que sobre todo los jóvenes, ¿no? Es muy difícil proponerles como utopía de gubernamental quédate en casa. Claro. Estoy hablando con una franqueza brutal, pero es la Y verdad. sí, pero se valora eso también, que hable con esa franqueza. Entonces, los resultados son esos, esperemos mejorarlos, pero esto significa que a partir de que termine esta pandemia, la acción nuestra es gestionar una mejor vida para quienes nos acompañaron en el 2019 y que esta vez se quedaron en su casa y no quisieron ni votar a los de Cambiemos ni votar a los que habían votado en el 2019, que era el Frente de Todos. La contracara de eso, ¿cómo le va, diputado? ¿Cómo le va? La contracara de lo que usted dice, bueno, era la vacunación. El plan de vacunación que se hizo. Que se hizo, y hoy la Argentina está en niveles mucho más altos que otros países del mundo. No fue suficiente, digo, para revertir lo del encierro. Yo creo que la población vio como una cuestión de obligatoriedad para con el Estado el tema del derecho a vacunarse y de conseguir las vacunas. O sea, no lo vio como un valor agregado excepcional que costó y que fue muy difícil y que fue de mucho... Pero lo cierto es que hubo un voto protesta, no contra la vacunación, creo contra las cuarentenas cerradas, ¿no? Y el tema de los colegios también. El tema, bueno, incluyo la escolaridad y esta situación. Pero fíjense ustedes que países mucho más desarrollados que la Argentina, hoy en Europa están revisando e inclusive suspendiendo escolaridades de vuelta, ¿no? Que esperemos que acá pase de largo esa nueva cepa. Sí, ahí en Europa ya se está... Bueno, la situación es tan compleja como que compleja. Los argentinos hasta ayer podían entrar a los Estados Unidos y hoy los argentinos vacunados con Sputnik no pueden entrar. No, y aparte están... hasta ayer un argentino no vacunado podía entrar a Estados Unidos y se vacunaba en Estados Unidos. Y hoy un argentino no vacunado no puede entrar. Esto tan cambiante, esto tan, tan igual dinámico. Creo que casi ningún país del mundo está, a pesar de que en Europa están en el medio de la cuarta ola con contagios, aparte, digamos, muy veloces, con cifras, digamos, que por suerte no generan dramatismo en cuanto a la ocupación de camas de terapia intensiva o de mortandad, pero sí contagio, no van a ir a mayores restricciones, pues las sociedades ya no las pueden acatar. Pero supo pasar eso, no tengo la actualidad de hoy, pero hará un mes había rebrotado fuerte en Israel, que quizás fue el país que mejor vacunó inmediatamente. Más rápido salió de la pandemia. Más rápido, y sin embargo hubo una cepa que de vuelta a una vacunado los volvió a contagiar. Sí, claro que sin llevarlos a los hospitales probablemente, porque ya vacunados casi toda la población con inmunidad de rebaño, pero bueno, obviamente en algunos casos sí,
Qué grande, ¿no? Con ¿Cómo somos expertos hoy en palabras que no Todo. usábamos en nuestro vocabulario? Yo soy pandemióloga. ¿Vio? No Es sé, nadie increíble. me dio el título, me lo di yo sola. Pero, Y lo hemos pero guardado. Bolsonaro se autocondecoró con el mérito científico, imagínate. Si no, ¿O no? agarras acá la orden del mérito de Diputados TV. Por eso, exactamente. por Lo eso. Si no gracioso me es que- condecoro yo, ¿quién? Lo gracioso es que, porque aparentemente eso que se autocondecoró es porque existe una ley en Brasil que cuando se condecora a un tercero se debe condecorar también al presidente, que nunca nadie la usó. Pero que es un papelón. Es un no, papelón. Imagínese si eso De lo esta- hace... Es más de etapas monárquicas brasileras, me parece que de... Claro. Pero lo gracioso es que ahora se corrieron todos los científicos que iban a hacer... Sí, le dijeron, yo Genial, esta medalla quedó no la solo. quiero. Yo no voy a se estar a la par de este se la señor. sacaron, sí. Bueno, diputado, ¿qué tal? Daniela Mosetic. Daniela. Estamos cerrando la campaña, pero bueno, nos va a quedar un trabajo parlamentario importante, por lo menos hasta el 30 de diciembre. ¿Usted en qué proyecto está trabajando o cuál cree que sería prioridad votar, al menos hasta el 30 de noviembre? Pues yo he presentado un par de proyectos, uno que tiene que ver con visibilizar una situación grave que la sociedad argentina está en deuda, que es el abuso infantil, ¿no? Y entonces he presentado un proyecto para que el 19 de noviembre a nivel internacional y por la acción de una fundación se ha planteado el Día Internacional de la Lucha contra el Abuso Infantil. La Argentina, que tiene muchas cuestiones pendientes, y esto lo digo yo en la actividad privada, alguna vez fui abogado de alguien que fue abusado por Grassi, por el cura Grassi, y por el cual logramos la condena de 14 años y 8 meses de prisión de Grassi. Y es un tema que me queda pendiente de la vida, ¿no? O sea, el abuso infantil es una cosa que es muy difícil que el abusado hable. Es muy difícil para el abusado que cuando habla no lo estigmaticen. Y no lo encima revictimicen. la corporación judicial no se la hace más fácil, sino más difícil. Entonces, aprovechar el 19 de diciembre como un día de conciencia, ¿no? De toma de conciencia, de 19 de noviembre, perdón, de toma de conciencia sobre que no debemos invisibilizar los casos de abuso infantil, es indispensable. Y bueno, si podemos usar el Parlamento para que retumben esas situaciones, a mí me parece necesario, indispensable. Y aparte el proyecto dice Día para la Prevención del Sí, Abuso sí. Sexual. Y en ese sentido, desde el punto de vista preventivo, ¿cuál es la deuda pendiente y qué es lo que usted aprendió respecto del caso que le tocó representar como abogado, ¿no? Porque seguramente allí uno, digamos, cuando uno se pone en contacto con las historias en primera persona, es cuando dice, bueno, acá hay una deuda pendiente respecto a estas situaciones. Yo te puedo hablar de ese caso en especial y cómo yo resolvería situaciones parecidas a lo que se daba en la Fundación Felices los Niños. A mí me parece que es un grave error del Estado delegar en esas casas donde hay 80, 90 niños que conviven con mayores y que no tienen una familia sustituta. Yo creo que no hay nada mejor que conseguir que sean familias las que se hagan cargo de las criaturas cuando suceden que no tienen padre, que no tienen madre, que fueron abandonados. Creo mucho más en esos regímenes que en los regímenes que son como pequeñas cárceles donde... Orfanatos. Sí, en este caso era un orfanato que se llamaba Felices los Niños. Que sí, de felices una no tenían paradoja nada. y, Sí, un horror, un Y horror. que eso era mucho más grave porque encima con el cuellito blanco de sacerdote, y lo digo sabiendo, yo he sido embajador del Vaticano, yo todo el cursus honorum, pero son cosas que nunca, me parece que en la vida uno no puede permitir que pasen, y porque ahí hay un abuso de autoridad sobre las personas, pero también duele mucho que el post, ¿no? O sea, cuando la persona convive con ese trauma y no se anima a hablarlo, y cuando lo habla hay un sistema jurídico que
lo estigmatiza, ¿no? Entonces es muy difícil y por eso me parece que nosotros hemos tomado conciencia de muchas situaciones. Hablábamos recién cuántas palabras en los últimos años hemos incorporado a nuestro vocabulario para ampliar derechos en la Argentina. Bueno, estos son cuestiones pendientes de el abuso del poder omnímodo sobre una persona que o un animal también a veces, no por el abuso animal, pero siempre el poderoso sobre el otro es lo que hay que evitar, y hay que promover una acción positiva que le permita a esa persona encontrar la verdad, porque el abusado lo que necesita es reparación moral, humana, ¿no? Porque sí, emocional. Exactamente. Entonces, bueno, hemos hecho este planteo que es mínimo, que es promover un día, ¿no? Pero pero que abre el debate. Sí, por supuesto. Y respecto del abuso sexual contra menores, me parece que es un tema escabroso, doloroso y que deja una marca para toda la vida, y que lamentablemente cuando hay normas en realidad llegan después de esas situaciones. Es difícil la prevención, ¿no?, en esta cuestión. Pero el hecho de que sean delitos imprescriptibles ha ayudado muchísimo, porque también justamente eso es meterse en el corazón de lo que vive una víctima e interpretarlo, porque la víctima justamente lo que hace es tardar muchos años hasta incluso primero identificar que eso que sufrió es un abuso. Sin duda. Yo ahora tengo un caso que me llegó acá a la cámara de una persona que tiene cerca de 60 años y denuncia una cosa que fue abusada cuando tenía 9. Uf. Y el sistema judicial se le es muy complicado, como que todo estaría prescripto. Claro. Entonces eso es lo que estamos tratando de trabajar en algo, en una situación legislativa, porque la persona que lo abusó vive. No solo vive, sino que sigue ejerciendo, cerca de 80 y pico de años, en un lugar religioso, su magisterio, ¿no? Sabiendo que esta persona que vive a 40 kilómetros de distancia lo ha denunciado, pero siempre en la justicia no le permiten acceder al derecho. Bueno, estas son esas situaciones que hay que aprovechar el paso que uno tiene por esta casa, a ver cómo encontramos. Yo por ahí no encuentro solo la solución, pero la puedo encontrar con otros, ¿no? Con otros que piensen o no piensen como yo, porque esto no es una cuestión de afinidad partidaria. Da la sensación que el Congreso que viene, a partir del 10 de diciembre, en estos temas, bueno, el Congreso que pasó también, pero digo, para plantear la discusión política que viene, en estos temas va a haber consenso generalizado, y en los temas que tienen que ver con lo que usted decía al principio, vamos a tener que gobernar 2 años más, va a ser un Congreso un poco más difícil de encontrar esos consensos. Ojalá encontremos consensos para estas cosas, que son consensos de convivencia humana indispensable. Lo planteo porque ¿cuál sería la razón de ser de oponerse a un proyecto de ley como este? Bueno, es que a veces, si vieras cómo son las protecciones que suceden en estas cosas, yo te aseguro que en el caso Grassi, por ejemplo, que me tocó defender a Gabriel, sí, te aseguro que era muy poderosa la protección que había hacia Grassi. No era fácil, y legislativamente, judicialmente, políticamente, era muy complejo. Parecíamos locos los que en eso. De paso, la periodista que visibilizó, Miriam Lewin, le costó mucho en su vida profesional ese tema. El doctor Gallego, que fue uno de los que también, el psiquiatra Enrique Stola, que realmente hasta le entraron a su casa a las 3 de la tarde. Le robaron las computadoras. Estaba con su hijo menor, le pegaron y les robaron las computadoras, pero encima les pegaron, le dieron una pateadura, o sea, y era gente muy poderosa, no era porque a las 3 de la tarde, a 1 cuadra y media de una comisaría, que te entren a tu casa un día hábil. Sí, los periodistas que trabajaron los temas también se llevaron causas, digo, Rodrigo Alegre es uno de esos casos. Sí, bueno, Rodrigo, él empezó
en el diario de Morón, Sí. las primeras denuncias. Sí, sí, sí. Estamos haciendo acordar personas. Y Javier Romero, que son era el amigos. director del diario de Morón. O sea, Rodrigo y Javier empezaron con estos temas. Sí, Sí, lo que significaba también para una mujer, ya que hablamos de todo esto, como Miriam, meterse en definitiva contra una figura tan identificada con la Iglesia, aunque no representa, por suerte, a la Iglesia, y lo digo como una persona que está por afuera de la fe católica, pero la verdad que es que aunque represente Graci, una fe, un no delincuente corresponde a sexual. ninguna fe está hecha para abusar sexualmente de una persona. Exacto. Pero bueno, hemos visto y hemos asistido a historias de todo tipo, donde también hemos visto como médicos de un hospital tan prestigioso como el Garraham también se aprovechó justamente de su profesión de pediatra para... Sí, ¿se acuerda? O sea, sacamos y es verdad. y no, pero me había olvidado, es que eso es lo que hacen estos psicópatas sexuales o estos perversos sexuales, porque psicópata me parece que no está bueno siquiera llamarlos así porque habla de su... Usted como vos me lo vas a corregir. No, correcto. Son pervertidos sexuales y que obviamente lo que hacen perversos humanos. Sí, exactamente, es valerse de un escenario donde yo creo que hasta eligen esa profesión para aproximarse a las víctimas. Creo que es al revés, como los profesores de los colegios. Ahora hubo un caso esta última semana en Salta de un profesor de folclore también aproximándose a las alumnas y les ponía notas en función de si estaban lindas o estaban feas. O sea, es un tema. Esto es lo bueno de este tiempo que está amaneciendo, donde estas cosas se pueden mostrar, ¿no? Porque hoy lo que más les duele a estas personas es que uno los nombre con nombre y apellido, ¿no? Que por ejemplo, ese profesor de folclore, que se sepa en el lugar donde él vive que la gente que lleva adelante su acción pedagógica dice lo que dice de él, ¿no? Esta semana justo estábamos hablando con otras diputadas, ahora no me acuerdo, la verdad que son tantas las personas con las que uno habla que no me acuerdo quién era exactamente, pero hablábamos sobre, digamos, este debate de hace mucho tiempo de elaborar un registro nacional de violadores, ¿no? Que para algunos sería algo muy interesante porque permitiría hacer un seguimiento con el foco en el victimario, para otros sería estigmatizante y sería polémico quiénes en definitiva integran o no integran ese registro, si tienen que ser personas que ya hayan purgado una condena y en tal caso si ya la purgaron, ¿por qué tienen que estar en un registro? Bueno, quiero saber su opinión, si es que tiene alguna. No la tengo, pero no la veo mal. ¿Qué quiere que diga? A ver, cómo se respetan garantías individuales, pero que el poder judicial y que el poder periodístico y el poder de poder resolver una situación de volver a cometer el mismo hecho por el cual que sea más rápido la posibilidad de tal persona, mirá, ya tiene este antecedente y por lo tanto corresponde detenerlo urgentemente, no dejarlo hasta que libremente alguno en la justicia se digne a resolverlo. Uh-huh. Hay otro proyecto que está vinculado al reconocimiento de los deportistas. Bueno, ahí hay un reconocimiento que nosotros queremos hacer a los deportistas olímpicos, porque creo que ser deportista olímpico o paraolímpico, llegar al objetivo de una olimpiada, representar a tu país, me parece que al cumplir 40 años los paralímpicos y 50 años los olímpicos, que el país les dé un reconocimiento previsional, no de acuerdo a si tuvieron el triunfo o no, sino el solo hecho de haber podido llegar a ese objetivo y representar a nuestro país, porque se dan casos muy terribles de concentrarse, de llevar a cabo, de representar tu país, y después no poder no tener nada del Estado para que los tiempos y los años que uno dejó de lado para dedicarse al deporte, después insertarse en la vida laboral. O sea, algún reconocimiento el país tiene que darle tanto a los deportistas olímpicos como a los paralímpicos. Le iba a decir que las futbolistas profesionales, mujeres,
que obviamente sus sueldos no se equiparan para nada con el de los futbolistas hombres. En su gran mayoría de los casos, me acuerdo hace poco vi un documental, por eso lo recuerdo, creo que se llama Mujeres con Pelota, no me acuerdo, que habla sobre las historias de vida de cada una de las futbolistas que integran el seleccionado profesional de fútbol. Tienen todas otros trabajos. Entonces, porque obviamente no pueden bancarse de sus carreras solamente con el sueldo que cobran de AFA, pero para otros deportes que incluso son deportes de élite, que necesitan, no sé, entrenarse 3 veces en el día y que son carísimos, que no solo Teniendo en cuenta que la gran mayoría, digo, si no la totalidad, son amateur. Digo, en el concepto de que no viven de y eso que capaz que tiene la suerte alguno de tener un sponsor, pero ya son deportistas amateur. Y ¿entendés? Y cuando te tenés que preparar, bueno, este fue el caso, estos Juegos Olímpicos, los pibes justamente se quejaron de esto, de que obviamente no llegaron con el soporte del Estado. No llegaron con el soporte actual del Estado. Bueno, nosotros queremos que aparte el Estado esté presente en el resto de su vida, cumplido 40 años en el caso de los Paralímpicos y 50 en el caso de los Olímpicos. Y me parece que, porque a propósito de los últimos Juegos Olímpicos, hurgando en la cuestión humana de no solo de ellos, sino de los que habían participado antes en otros, la situación es dramática y no hay mayor orgullo que son verdaderos embajadores de tu país en ese deporte olímpico, en esa competencia olímpica, y entonces me parece que es bueno que, y aparte lo hacen muchos países, no es que no existe eso. Es que cuando acá hubo ese fondo especial... que se cobraba las telefónicas. Exactamente. Se cobraba un impuesto a los celulares. A los celulares, el uso de los celulares para subvencionar la actividad olímpica. Y los pibes pudieron entrenarse abocadamente a eso solo. Para las becas, eran becas que les permitían a ellos dedicarse full time a la actividad. Y el rendimiento se vio reflejado, pero está bueno que esto trasciende si obtuvieron o no tuvieron la medalla, sino bueno, un reconocimiento solo por haber representado a nuestro país a nivel deportivo. Exactamente. Porque se lo damos a otras personas que nos representan, ¿no? Con respecto al tema de los Paralímpicos, el día 2 de diciembre la Cámara va a ser como la presidencia de la Cámara y la Comisión de Discapacidad, va a haber un reconocimiento a los deportistas paralímpicos que participaron en las últimas Olimpiadas, y me parece muy bueno eso, porque sobre todo porque se ha generado un debate sobre si se debería competir o no en las Olimpiadas la parte paralímpica, y a mí me parece que es mucho más justo que sea, y es más, la duda es a veces ¿por qué no es conjunta, no? Las olímpicas con los paralímpicos. Claro, el problema es que no es conjunto, pero es una cuestión de infraestructura, ¿no? Porque pero no por una cuestión de que son los unos o los otros. Eso, en ese aspecto está resuelto en el Comité Olímpico, pero acá en la Argentina sorprendió que se planteaban para qué se armaba esto. Bueno, me parece buena reacción que nosotros el 2 de diciembre hagamos un reconocimiento especial a los deportistas paralímpicos. Está bueno. Y también, entonces, este proyecto es que ellos puedan cobrar una jubilación como ex olímpicos. Exactamente. La ley que presentamos, el proyecto que presentamos es para olímpicos y paralímpicos, para los dos. Está bueno. ¿Qué cree que va a pasar en las elecciones? ¿Se va a poder achicar un poco el margen, la diferencia? Yo sí tengo una expectativa, creo que en provincia de Buenos Aires va a haber he recibido algunos informes y hablado con personas que sienten que más o menos 2 puntos es la diferencia que hay hoy en la provincia de Buenos Aires. Tengo buenos números para respecto de Leandro Santoro, que es mi candidato en la ciudad de Buenos Aires, 24, 25 puntos. Ajá. Y entonces, creo que por ahí... Están peleando el cuarto diputado, ahí, a ver qué pasa. Sí. Hay posibilidades. Había una regla mnemotecnia, que ahora me meto en un lío, y siempre se cumplió, que era que lo que sacaba el candidato del Frente de Todos o del peronismo en la ciudad de Buenos Aires, más 15 era lo que sacaba en provincia de Buenos Aires.
que no se cumplió en las PASO la única vez desde el 83. Yo creo que es factible que se retome por ahí esa diferencia. Si el candidato saca X punto, el de la Ciudad de Buenos Aires, habría que sumarle más 15 en las provincias. ¿Cree que hubo una campaña con propuestas o faltó un poquito? Yo creo que fundamentalmente, no sé si son las propuestas. Yo tengo bien claro el por qué recibimos el resultado electoral que hubo en las PASO. O sea, creo que ahí hay tenía que ver con lo que yo comencé. Hay una advertencia de un sector importante que nos votó a nosotros el 2019 y esperaba otra acción del gobierno del Frente de Todos para con ese sector. Tenemos que mirar ahí, yo creo que se empezó a interactuar con ese sector y ojalá no sea una cuestión electoral. Yo ahí me gustó mucho, no sé si ustedes leyeron, pero hay un gran análisis, a mi entender, de Mayra Arenas, que es una dirigente, dirigente no es porque ella tampoco social, quiere ser dirigente, sino que Mayra... La de la charla de que tienen los pobres en la cabeza. Claro, y es de Bahía Blanca, ahora vive acá en Fuerte Apache, ¿no? Y entonces ella hizo un análisis desde... me parece una persona de un valor agregado, pues tiene una capacidad de análisis extraordinaria. Sí. Y me gustó lo que ella dijo, o sea que ¿por qué los pobres no pueden no votar a los que votaban antes? Y me parece que ahí está lo que nosotros tenemos que aprender. Y yo no solo lo leí, sino que también lo comenté con dirigentes, con funcionarios, que me parece que es bueno que aprendamos de esas cosas. Muchas gracias por haber venido. Gracias muy amable. a ustedes.